Hola, moteras y moteros. ¿Recordáis que hace unos meses os venía contando que andaba buscando como loco neumático trasero? Bueno, pues ya lo tengo, muy contento con él. Vamos a dar una vueltecita. Ole, ahí tú. Vamos a dar una vueltecita y os voy contando cómo me ha ido este neumático. Al final, el agraciado, el neumático ganador ha sido el Dunlop Road Smart 2. Le he dado un montón de vueltas a los neumáticos buscando distintas marcas, he ido a varias tiendas y todo al final había sido un auténtico lío y creo que me había quebrado demasiado la cabeza, innecesariamente. A ver, vamos a parar por aquí y os voy a enseñar el neumático con un poquito más de detalle. Va a ver por aquí, sí, aquí mismo, vamos a aparcar mirando para allá. Bueno, el neumático es este, un neumático, sin más. Y os venía contando antes que había sido un auténtico quebradero de cabeza, porque para buscar neumático tampoco hay que ser demasiado exigente, pero sí esperar que el neumático reúna una serie de requisitos indispensables. En mi caso, buscaba dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es que fuera un neumático bicompuesto. Ya sabéis, de esos neumáticos que la banda central es más dura, más resistente a los kilómetros y las bandas laterales un poquito más blanditas y que proporcionan un mayor agarre. La verdad es que un neumático como el que tenía inicialmente el CST, que no estaba mal del todo, se me había terminado achatando la parte central, algo completamente normal porque, ¿qué quieres que te diga? Normalmente hacemos más rectas que curvas, ¿no? Así que buscaba una mayor duración en la banda central. Y otro aspecto fundamental es que, así lo vamos a poder ver con gran claridad, y es que tiene este aspecto como de balón. Esto para mí era fundamental, porque en el neumático delantero, que no es Dunlop, sino uno de la marca Michelin, era un neumático un poquito más picudo. Ahora no se nota mucho porque ya tiene, creo que casi 20.000 kilómetros y bueno, se puede haber achatado un poco. Pero si estáis acostumbrados a ver la rueda delantera de la Pilder, notaréis que este neumático Michelin parece que es un poco más estrecho, cuando en realidad tiene la misma medida, es un 190. Y eso es porque el neumático Michelin era un poquito, y es un poquito más picudo. Eso hacía que la moto se volviera mucho más nerviosa, tumbara mucho más rápidamente, y yo no buscaba eso. Yo buscaba un tipo de conducción más relajada, más controlable a la hora de tomar las curvas. Y el tema del neumático con esa forma en V, en forma en pico, se puede dar por dos situaciones diferentes. Una de ellas es la construcción del neumático y la otra es la garganta de la llanta. La garganta de la llanta, en la rueda de atrás lo vamos a ver incluso mejor porque tenemos una pedazo de llanta. La garganta de la llanta es ese espacio que hay entre un lateral y el otro, que es donde va insertado el neumático. Si la llanta de nuestra moto es un poquito más estrecha, va a hacer que el neumático se vuelva más picudo. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de adquirir un neumático. Lamentablemente no hay un catálogo en el que podamos consultar estos valores, pero si vamos a un profesional, probablemente ellos sí tengan un catálogo con unas características más detalladas que todos esos valores a los que nosotros podemos llegar
a acceder. Bueno, vamos a seguir dando una vueltecita y os voy contando cuáles han sido mis experiencias con este neumático. Por cierto, si no habéis visto el short en donde muestro cómo se cambian las tapas de la Leonard Pilder, porque si recordáis la mía era de color negro, las he puesto en blanca, echadle un vistacito, que os dejo en la descripción del vídeo el enlace. Vamos a seguir dando una vueltecita, que hoy hace un sabadete muy agradable. Vale, ¿qué cositas he ganado al ponerle este Dunlop? Lo primero que he notado cuando le he puesto esta rueda a la moto es esa perfecta absorción con las irregularidades del asfalto. Esos granulitos, esos granitos que tiene el asfalto se van completamente, y es gracias a que este neumático Dunlop es un poquito más blandito que el CST que trae la Builder de serie. No es que el CST sea un mal neumático, ni mucho menos, pero sí es un neumático, digamos que los hay mejores. Otra cosa que he ganado con este neumático es una sensación, bueno, no una sensación, porque es una realidad, un agarre mucho mejor. No, cuando digo agarre no me estoy refiriendo a tumbar en las curvas, en acelerar, en dar frenazos, no. Me estoy refiriendo a circular con la moto por la ciudad. Esto que vas entrando a una rotonda, te pillas frenando, todo el peso de la moto recae sobre el tren delantero y ahora reduces y te ves forzado a, como digo, a estar frenando y a reducir en segunda. Aquí la moto con el CST se me iba un pelín la rueda de atrás. No mucho, pero se notaba. Con este Dunlop, nada de nada. Y algunos podrán llegar a pensar, oye, que es una 125, ¿qué reducción? Sí, ocurre. Así que otra cosita que he notado con este neumático que he ganado ha sido el agarre. En lo que refiere a precio, pues yo creo que cuando vas a comprar un neumático de 125 para una moto de 125 o una moto de mayor cilindrada, pero a la que no vas a meter en un circuito ni le vas a exprimir en curvas, acelerando, frenando, oye, tampoco es necesario que nos vayamos al último modelo de la mejor marca premium del mercado. En mi caso fue lo que hice. Había una diferencia, este de aquí, como sabéis, como ya he dicho, es el Road Smart 2, pues había una diferencia de casi 100 euros con el modelo tope de gama de Dunlop. ¿Realmente merece la pena? Clarísimamente te voy a decir que no. Con el montaje, con el equilibrado de rueda, todo incluido, 146 euros. Al principio de este vídeo os comentaba que me había quebrado la cabeza buscando neumático. Y francamente fue así, porque me volví loco buscando opiniones por internet, reviews, buscando en tiendas especializadas, comparando características, comparando precios. Fui incluso a varias tiendas locales a hablar y oye, no es necesario comerse tanto la cabeza. En las tiendas de neumáticos, las tiendas físicas me refiero, me he encontrado de todo. Había quien me decía, oye, el neumático Pepito es el mejor. Luego iba a otra tienda y me decía, el neumático Pepito no vale nada, ve mejor por el neumático Manolito. Y decía, bueno, aquí creo que las tiendas están intentando vender lo que a ellos les interesa. Así que lo más sabio fue comparar ligeramente, repito, ligeramente las características de los neumáticos, comparar un poco precio, comparar también disponibilidad del neumático, porque sí, lo compras por internet, pero ¿quién te lo monta? Que menos que sea alguien que esté acostumbrado a montar neumáticos de moto y no te vaya a dañar la llanta, como si me ha llegado a pasar
en la rueda delantera. El sábado todo el mundo le da por irse a la playa, menos a mí, que prefiero salir en moto. ¿Qué quieres que te diga? Pero en moto se está más fresquito que... Vámonos, nene. Se está mucho más fresquito que en la playa. Aunque dudo que el que vive en el interior de su país, dudo mucho que piense igual que yo. Bueno, tampoco os voy a dar mucho más la chapa con el neumático porque, bueno, sí, he cambiado el neumático y no hay mucha más ciencia. Pero sí te voy a contar una pequeña anécdota que me pasó con Michelin. Les escribí a esos señores pues para preguntar detalles un poquito más técnicos, eso que os contaba antes del neumático en forma de V, en forma más picuda, en fin, algunos aspectos. Y el señor por correo electrónico me pregunta, ¿qué moto tienes? Y yo, bueno, vale, bueno, querrá darme una asistencia personalizada y quiere saber qué moto. Le digo, mira, una Leonard Pilder. Me dice, no, aquí no tenemos neumáticos para esa moto. Digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, te estoy dando unas medidas de un neumático, pues dime qué características tiene esa rueda. Así que muy mal por parte de Michelin. Así no se trata al personal. ¿Qué quieres que te diga? Me despachó, como normalmente se suele decir, me despachó bien rápido y me quedé con cara de tonto. Sé que estáis deseando de que tome el arcén para meterme, pero no lo voy a hacer. Y por aquí detrás llevo una scooter. Por esta carreterita me voy a meter por aquí un poquito para dificultarle el camino, porque estoy yendo por una carreterita en la que no se puede ir a más de 50. Bueno, pues ahí va el señor de izquierda a derechas. Muy bien, muy bien. Me estoy pareciendo un poquito a Tolón, rajando del personal de cómo conduce. Ay. Oye, no, hay que entender un poquito la situación. Cuando sales a conducir con tu moto y quieres pasártelo bien, mira, yo hablando de que no se puede pasar de 50 y yo por aquí a 60. ¿Por qué no me avisáis, chavales? Pues eso, que es normal que cuando quieres salir a darte una vueltecita con tu moto, despejarte, tomar un poquito el aire fresco como el de esta mañana, si empiezas a encontrarte a ese tipo de personas que, mira, se cree que va con una Adventure, las normas no solo están para prohibir y para respetarlas, sino también están para mantener un cierto orden. O sea, tener la seguridad de que si voy en mi carril un poquito a la derecha, como voy ahora, pues tener la seguridad de que no me va a venir ni una scooter ni nada por ahí por el arcén, ¿no? Porque vale, puedo ser un conductor súper experimentado, hacer un quiebro y salir airoso de la situación, pero ¿qué pasa si eres un conductor Nobel? ¿Qué pasa si no has sabido reaccionar? Tío, ¿no me has visto? Sí, te he visto, me he asustado y me la he pegado. Y todo porque tú has querido pues pisar el arcén o adelantar por aquí que no se puede o circular a una velocidad superior a la que debías. Bueno, que hoy estoy con muchas ganas de charlas, que solo venía a contaros el temita del neumático. Lo recomendaría, oye, pues no te voy a decir, como siempre, no me gusta recomendar cosas, ya sea un neumático o ya sea hasta la propia Pilder. O sea, no me gusta recomendar cosas, porque mi estilo de conducción es muy particular, que puede diferir mucho de tu tipo de conducción, que puede ser más relajado incluso que el mío,
O puede ser mucho más agresivo, o tu moto puede ser más pesada, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Y a lo mejor este neumático lo pones en tu moto y dices, vaya rollo. Así que te animo, eso sí, que por eso estoy grabando este vídeo. Soy el angelito que cuida de este motero y creo que ahora va a necesitar mi ayuda. Ahí me he salvado por la pinturita. No sé si ha llegado a salir en el vídeo, pero justo la señal de ceda, he apurado un poquito más el freno delantero y ha resbalado. Lo que pasa es que he podido controlar, no porque sea un excelente conductor, sino porque la experiencia te enseña que si se te va la rueda de delante, suelta el freno, que la moto tiende a ponerse recta después del resbalón, claro está. Bueno, lo que te venía comentando antes, que al final ha surgido un 1000 imprevistos y no he podido acabar de decir lo que quería decir. Que no es que te esté recomendando este Dunlop Road Smart 2, ni mucho menos, pero sí es importante que te quedes con la idea, si vas buscando neumático para tu Pilder o para la moto que sea, que por un lado no te comas demasiado la cabeza, no te gastes un dineral en neumáticos que no hace falta, que no te dejes llevar así a la primera por el consejo de, vamos a poner entre comillas, profesionales de los neumáticos, que ahí hay muchos factores a tener en cuenta, que no todos te van a decir la verdad, porque el dinerito manda. En cambio, sí te aconsejo que le eches un vistacito por internet para hacerte una idea de ese neumático, pero ojo, no a todas las opiniones, sino céntrate en esas opiniones de gente que tenga una moto similar a la tuya. Si tienes una tipo custom, chopera, pues no te dejes guiar por opiniones de gente que tiene, por ejemplo, una deportiva. A ver, estoy siendo muy extremista, ¿no? Pero para poder hacerme entender bien. Y ahora sí, ya toca ir despidiéndose, emplazarte para nuestro próximo vídeo, en el que te voy a adelantar que voy a hablar de 20 y tantas motos de 125 como buenas opciones de compra. Y por buena opción de compra me refiero a las motos que yo compraría, por mis gustos propios. Es decir, no va a ser una lista de las mejores 125, mejor tecnología, no, sino motos, lo que comúnmente se suele decir, motos guapas. Ahí lo dejamos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.